Pues buenos días a todos, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro tiempo de estudio de la palabra de Dios y a este estudio que estamos teniendo acerca de fundamentos de la fe, de nueva vida en Cristo. Y el día de hoy nos toca una lección que lleva por título Perdonar para ser libres. Y vamos a estudiar, vamos a aprender lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la importancia del perdón, acerca de perdonar, también ser perdonado, acerca de lo importante que esto es en la vida del cristiano. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a iniciar con una oración, así que les pido que todos tengamos esta actitud de oración. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia tan grandes para con nosotros. Padre, aún sin merecerlo, tú eres bueno con nosotros, tú eres grande y tú nos sigues mostrando tu misericordia y tu bondad. Gracias porque en este momento nos permites estar juntos, estar reunidos como iglesia. Gracias porque esa unidad la permite únicamente tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque nos has traído con un propósito de honrarte, de agradarte, Señor, pero también de abrir tu palabra y de ser expuestos ante ella, de poder escuchar tu consejo. Y queremos rogarte, Señor, queremos suplicarte que tu Santo Espíritu nos ayude, que Él nos guíe, que Él nos enseñe, Señor, las verdades de tu palabra y que lo que podamos aprender en este tiempo, Señor, sea de edificación para nosotros. Que lo que vayamos a escuchar realmente pueda transformar los aspectos que en nuestra vida son necesarios cambiar, Señor, para darte una mejor adoración a ti, para parecernos cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Padre, siembra esta semilla en nosotros y no solo que quede sembrada, sino que sea cultivada, Señor, que pueda crecer y que pueda dar un fruto agradable ante ti, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes. Y por nuestros hermanos que vienen en camino, te rogamos que les traigas con bien, que puedan pronto estar con nosotros y seguir juntos aprendiendo de tu palabra. Una vez más ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, repito, la lección de este día es la lección número 7 de nuestro tercer cuadernillo en realidad. Segundo de la serie Nueva Vida en Cristo, y esta lección 7 o paso 7, como aparece ahí en su material, en sus hojitas, se llama Perdonar para ser libres. Y es curioso que el título de esta lección dice Perdonar para ser libres. Por lo tanto, debemos entender que cuando no practicamos el perdón, cuando no perdonamos a alguien o cuando no somos perdonados por alguien, ¿qué existe? Si el perdón trae libertad, digamos así, cuando no hay perdón, hay un cierto tipo de esclavitud, ¿cierto? Hay un cierto tipo de yugo sobre nosotros o sobre la persona que nos ofendió o a quien ofendimos, que no nos permite disfrutar de la libertad que Dios quiere dar y traer a nuestras vidas. Por lo tanto, es importante este concepto del perdón, no solo el concepto, no solo la idea, sino sobre todo la práctica de perdonar a otros, de pedir perdón a otros para poder disfrutar de la libertad que Dios quiere dar a cada uno de sus hijos. Y ahí en nuestra lección, nuevamente ahí en las hojitas, tenemos nuestras oraciones en las cuales tenemos que analizar si es falso o verdadero. Y la primera de ellas dice, tengo el derecho a no perdonar a los que me hieren. ¿Falso o verdadero? Falso. Tenemos el derecho a no perdonar a los que me hieren. Y hoy en día, tristemente,
se da derecho a las personas prácticamente para todo. Y si nosotros planteáramos esta pregunta allá afuera en la sociedad, creo que muy probablemente nos encontraríamos con respuesta diferente a lo que hemos escuchado aquí por la mayoría, ¿cierto? Ahora es más importante el yo, ahora es más importante el sentirme bien conmigo mismo, y si sentirme bien conmigo mismo implica no perdonar a alguien que nos ha lastimado, pueden decir todos, o podemos incluso nosotros afirmar que estamos en nuestro derecho de no perdonar a alguien que nos lastimó. Sin embargo, eso es falso. Eso va en contra de lo que Dios enseña en su palabra. No tenemos el derecho a no perdonar a los que nos lastiman. Eso es una falsedad. La siguiente oración dice: perdonar significa olvidar una ofensa. ¿Falso o verdadero? Perdonar significa olvidar una ofensa. ¿Verdadero? Creo que lo podríamos ver desde dos puntos de vista distintos, ¿verdad? Porque bien podríamos olvidarlo intencionalmente. Podríamos darnos cuenta de que nos han hecho un daño, pero en nosotros decidir no volver a recordarlo, pasarlo por alto, dejarlo atrás. ¿Sí me explico? Afecta. Sí. Sí, sí, es muy difícil olvidarlo al grado de que nunca más nos volvamos a recordarlo o a que venga a nuestra mente. Y a todos nos pasa, y probablemente más a las mujeres, ¿verdad? Bueno, a mí me ha tocado que en alguna que otra discusión, híjole, me recuerdan alguna situación que, yo ya ni me acordaba. Y sí, todos recordamos cosas. Digo, probablemente algunas mujeres más que otras. Pero, repito, podemos tomar la decisión o la iniciativa de intentar no recordarlo, o de que en el caso de que lo recordemos, ya no nos afecte. Yo creo que se puede ver desde esos dos puntos de vista. ¿Gama? Sí, sí, es correcto. Volver a sentir, ahí entra el resentimiento, volver a sentir lo que sentimos en aquella ocasión que nos ofendieron, que nos crearon un daño, y ya no volver a sentirlo. Ahora, por ejemplo, comparando esto con lo que la Biblia nos enseña acerca del perdón que Dios nos da, Dios nos ha perdonado, dice su palabra, que todos nuestros pecados, pasados, presentes e incluso los futuros. ¿Y qué más nos dice la palabra acerca del perdón de Dios hacia nosotros? Dice que Dios arroja todos nuestros pecados, ¿a dónde? Al fondo del mar. ¿Y qué más? Y no se vuelve a acordar de ellos. Ahora, Dios es un Dios omnisciente. Dios lo conoce todo. No podemos ocultarle absolutamente nada a Dios. Realmente Dios no vuelve a acordarse de esos pecados que cada uno de nosotros hicimos. ¿Realmente se borraron por completo de su memoria? No. Obviamente es Dios, es un ser superior, es un Dios omnisciente, repito. Pero Él decide ya no tomarlos en cuenta, decide no traerlos delante de nosotros de manera que tengan que ser enjuiciados. Él ya los castigó en el sacrificio de Cristo, y por eso dice que no se vuelve a acordar de ellos, porque ya ejecutó un juicio sobre ellos. Ya quedaron en el pasado, ya no los toma en cuenta. Bueno, vamos a profundizar un poco más acerca de eso más adelante. Siguiente oración: solo puedo librarme de la amargura a través del perdón. Y eso sí es verdadero, obviamente. Y muchas veces cuando nos quedamos atrapados ahí en el perdón, en el no pedir perdón o el no dar el perdón a la otra persona, a nuestro hermano, creamos precisamente amargura en nuestras vidas. Nos quedamos, ahí atrapados en ese círculo de
la amargura, en ese hoyo de la amargura. Y eso crea una afectación. Y en primer lugar la crea en nuestra propia vida, pero también con la otra persona, ya sea que nos haya ofendido o a quien nosotros ofendimos. Pero también este hoyo de amargura es visible a los demás, es visible a los que nos rodean. Si alguien que no tuvo nada que ver en esa afectación se da cuenta de nuestro comportamiento, del comportamiento del otro hermano, se va a dar cuenta que no nos estamos comportando de manera normal. Entonces, esta amargura influye o impacta más allá solo de nosotros o de nuestra relación con la otra persona. ¿Eve? Exacto. Sí, es muy, muy cierto lo que menciona nuestro hermano Eve, lo vamos a ver también más adelante en nuestra lección. Es muy importante que nosotros pidamos el perdón, pero incluso cuando nosotros seamos los afectados, nosotros buscar la reconciliación con la otra persona. La necesidad de perdonar a otros. Tenemos esa necesidad de perdonar a otros. Vamos a adentrarnos en este supuesto de que nosotros hemos sido afectados por alguien más y entonces debemos entender que es necesario para nosotros otorgar perdón a otras personas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 4. Yo les voy a estar leyendo los versículos y estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Y quiero que pongan atención en la manera en cómo esta versión expresa estos versículos. Bueno, en este pasaje Pablo exhorta a los creyentes a que deben vivir en humildad, soportándose con paciencia unos a otros. El versículo 2 dice, Efesios 4:2, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Según este versículo, según lo menciona el apóstol Pablo, ¿cuáles características deben existir en mis relaciones con los demás hermanos? ¿Qué debe caracterizar nuestra relación con los demás hermanos, según este versículo? Tener humildad, ser mansos, ser pacientes, soportarse y amarse los unos a los otros. Y eso es algo nada sencillo, eso es algo muy complicado. Ser humildes, ser mansos, ser pacientes, soportarse, amarse los unos a los otros. Muchas veces tenemos muchos de estos conflictos de no ser humildes, de no ser mansos. Muchas veces perdemos la paciencia, creo que con mucha frecuencia nos sucede, sobre todo ahora en estos tiempos de que todo tiene que ser de rápido, de que todo tiene que ser instantáneo. Dicen por ahí que la nueva generación es la generación del horno de microondas, porque en segundos o en minutos ya tiene que estar todo listo. Y entonces batallamos con nuestra paciencia, con tener paciencia con los demás. Si muchas veces batallamos incluso con tener paciencia con nosotros mismos, con soportarnos a nosotros mismos, ¿cuánto más también vamos a batallar para tener esa humildad, esa paciencia y el poder soportar a nuestros demás hermanos? Y mucho más cuando alguno de ellos llegue a darnos, a causarnos algún daño, alguna ofensa, algún problema. Es algo contra lo cual vamos a batallar. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña que precisamente mostrando estas actitudes, estaríamos reflejando realmente que somos hijos de Dios, que le estamos buscando, que nos estamos esforzando en ser formados a la imagen de Jesucristo, porque eso es lo que Jesucristo haría. Jesucristo, cuando fuese ofendido, y lo vemos en varios ejemplos en los evangelios, él era humilde, él era manso, él era paciente para con los demás, él soportaba y amaba al prójimo. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Siguiente punto, el número 2. ¿Qué quiere decir soportar con paciencia? Lo leímos ahí, bueno, esa frase, soportar con paciencia, lo dice en la Reina Valera. Yo leí de la Nueva Biblia de las Américas
que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Pero ¿qué podemos entender o a qué se refiere la Biblia cuando dice soportar con paciencia? A ver, algunas ideas, algunas aportaciones. Dice la nueva Biblia, la nueva versión internacional, ser pacientes, ser tolerantes. ¿Qué entendemos? Sí, exacto, repito, nuestro ejemplo máximo es el Señor Jesús y Él mostró una paciencia increíble con nosotros. Eh, sí, precisamente a eso iba yo. Quería yo adelantarme ya al fruto del Espíritu, de la paciencia, pero nos tenemos que guardar algo para el día que nos toque estudiar. Ya estamos cerca del fruto del Espíritu y vamos a profundizar en cada una de esas características, pero una de ellas es precisamente la paciencia. Y quiero solamente darles un breve ejemplo, no es la predicación de la paciencia de Gálatas, pero un ejemplo de qué es la paciencia. La paciencia a la que se refiere Gálatas 5:22 no es simplemente una espera, ¿sí? No es que estamos en la calle probablemente y vamos a esperar el autobús, pero tarda unos minutos en llegar. Ah, bueno, pues me siento, estoy probablemente ahí en la sombrita y espero mientras llega el autobús. Y entonces, pues estoy ahí sentado esperando. Pero, ¿qué tal si cambiamos el panorama? ¿Qué tal si resulta que llevamos a nuestro bebé en brazos y vamos a esperar el autobús y además pasamos al súper por cosas del mandado y pues llevamos al bebé en la cangurera, imagínenselo, ayúdenme con eso, y llevamos las bolsas del mandado y resulta que pues no había sombrita o no había un techadito ahí para esperar el microbús y comienza a llover y pues el bebé se pone molesto, obviamente, e incluso quizá en ese momento tengamos la necesidad de cambiarle el pañal o algo así, y se pone molesto y empieza a llorar, empieza a mostrar su molestia, y el autobús no viene. ¿Y cómo nos comportamos nosotros? Tenemos que tener paciencia, tenemos que esperar. Pero entonces este concepto de la paciencia tiene mucho que ver con esperar en medio de situaciones adversas. A eso es a lo que se refiere esa palabra paciencia ahí en Gálatas 5:22 y está muy relacionado con lo que en este momento estamos estudiando acerca de ser pacientes con los demás, porque lo estamos contextualizando en una situación en que hayamos sido ofendidos por nuestro hermano. Sí, tenemos que ser pacientes con él aun cuando nos ha hecho un daño, cuando nos ha hecho sentir mal quizás. Pero tenemos que ser pacientes, tenemos que ser tolerantes con nuestros hermanos, tolerar a nuestros hermanos y ser capaces de controlar los sentimientos que vengan a nosotros. Podemos quizás sentirnos frustrados, sentirnos enojados, quizá querramos resolver la situación por nosotros mismos, quizá en algún momento querramos cobrar venganza contra nuestro hermano y no debemos actuar de esa manera, debemos ser pacientes para con él. Sí. Sí, a eso se refiere, tener paciencia con buena actitud y repito, en medio de situaciones adversas. Sí. Sí, ser empáticos, ¿no?
sí, ponerse en la situación de los demás. Pero repito, eso no es sencillo. Muchas veces batallamos con nuestra familia cercana, con nuestro núcleo familiar cercano. Nos cuesta a veces soportar y tener paciencia con nuestra esposa, con nuestros hijos. Nos es todavía más difícil soportar a alguien fuera de ese núcleo. Batallamos con eso. Es menos fácil hacerlo. Y ahora, considerando este contexto de que nos haya causado un posible daño, alguna ofensa, es todavía más difícil. Sin embargo, precisamente somos llamados a eso, a no pensar en nosotros en primer lugar, sino poner a nuestro hermano antes que nosotros, a considerar por qué motivo habrá reaccionado así, nos habrá causado ese daño, y meditar en ello y buscar la dirección de Dios para poder perdonar a nuestro hermano. El siguiente punto, el punto número 3, dice: acostarse estando enojado es una manera de dar lugar al diablo. Bueno, ya les di la respuesta. La respuesta la podemos encontrar ahí en Efesios 4, 26 y 27. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. Bueno, se los leo yo y repito, pongan atención a esta versión. Dice: enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Enójense, pero no caigan en pecado. El enojarse no es un pecado en sí, ¿sí? La manera en que reaccionamos estando enojados, eso sí puede llegar a convertirse en un pecado. Por eso dice la palabra: sí pueden enojarse, pero no caigan en pecado. No actúen, no tengan una mala actitud a consecuencia de ese enojo que están teniendo. Entonces, las ofensas que nuestros hermanos o alguien más pueda causarnos, por supuesto, pueden provocar enojo en nosotros, pero es importante la manera en que nosotros actuemos y reaccionemos ante ese enojo. Podemos estar enojados, pero al mismo tiempo ser empáticos, como mencionaba nuestro hermano Max, ponernos en el lugar de la otra persona y pensar qué estará pasando en su vida, por qué habrá reaccionado así, por qué me habrá causado ese daño. O podemos reaccionar de la otra manera: ah, no, yo me desquito, yo me defiendo, me la hizo, me la paga. Y eso sería entonces pecar, actuar de esa manera por el enojo que hay en nosotros. Pero podríamos estar enojados y tener compasión de la otra persona, de nuestro hermano. Entonces es importante mostrar esta actitud y mostrarla pronto, de inmediato, no dar lugar a que nuestro enojo nos lleve a reaccionar de una manera pecaminosa. Dice este versículo que acostarse estando enojados es una manera de dar lugar al diablo. Si dejamos pasar tiempo, podemos llegar al punto de actuar, de reaccionar de una manera incorrecta por causa del enojo que se haya causado en nosotros. Entonces tenemos la responsabilidad de buscar la reconciliación, y ahí lo mencionaba nuestro hermano Eve al principio, incluso cuando nosotros seamos los afectados. Nosotros debemos buscar otorgar el perdón a la otra persona y debemos actuar con mucha sabiduría, con mucha serenidad, porque quizá la otra persona que nos haya ofendido aún continúa con una mala actitud hacia nosotros. Y si nosotros llegamos y le decimos: oye, me ofendiste, pídeme perdón, ¿qué creen que va a pasar? Es echarle leña al fuego. Entonces, no se trata de ponernos en nuestro lugar de dignos y decirle de esa manera: oye, me ofendiste, pídeme perdón, y de rodillas. No, ¿verdad? Vamos a causar un problema mucho más grande. Debemos actuar con sabiduría, pero debemos precisamente pedir la dirección de Dios para poder acercarnos a esa persona, a ese hermano, y hablarle la situación de tal manera que podamos causar un cambio en su corazón. Bueno, el cambio en el corazón lo hace Dios, obviamente. Pero Dios también nos usa. Dios también usa a las personas para sus propósitos. Pero es importante también mostrar ese interés de buscar solucionar las cosas, de buscar conciliar, limar asperezas, como decimos, ¿verdad?
De esa manera, sí, sí. Sí. Sí, es verdad. Sí, lo dice la palabra de Dios. Si dejamos pasar tiempo, si dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, estamos dando tiempo, estamos dando lugar al diablo y el diablo busca cualquier situación, por pequeña que parezca, para destruir, para atacar, para afectar a los hijos de Dios, para atacar las relaciones, para separar, para dividir. Y si nosotros damos ese tiempo, le estamos dando lugar al diablo, le estamos dando la oportunidad de que actúe. ¿Sí? Como menciona nuestro hermano Max, también en alguna de esas personas puede irse incrementando el enojo, llegar a la ira, llegar al rencor, y eso también se refleja en la salud física. Y eso también es una consecuencia. Entonces también por eso, también en ese sentido, desde ese punto de vista es importante buscar el perdón, buscar la reconciliación pronto, de manera inmediata. Dice nuevamente la palabra de Dios, enójense pero no pequen y no se ponga el sol sobre su enojo. Da la idea de que en ese mismo día debiéramos buscar la reconciliación. Ahora, eso es ya en la práctica, lo sabemos porque lo hemos experimentado, creo que todos o la mayoría, es difícil, nos es complicado, sin embargo, es lo que la palabra de Dios nos aconseja. Entonces tenemos que buscar obedecer ese consejo de la palabra de Dios. Muchas veces pensamos, no, es que yo soy el ofendido, es que a mí me tienen que venir a buscar y si vemos que nos vienen a buscar, hasta nos escapamos muchas veces, ¿verdad? Decimos, híjole, ya viene, seguro me va a pedir perdón. No, ahorita todavía estoy enojado, no quiero hablar con él. No, ahorita no, me voy por ahí, que no me alcance, que no me encuentre. Y es una actitud distinta a lo que nos muestra la palabra de Dios. Tenemos que tener una actitud diferente, buscar la reconciliación, buscar pedir el perdón a nuestro hermano otorgar el perdón. Ya lo mencionamos un poquito, pero nuestro siguiente punto plantea esta pregunta: ¿por qué no es saludable acostarse con enojo? Porque dejamos situaciones pendientes e inconclusas y esto puede llevarnos a continuar pecando y estamos dándole además lugar al diablo, como ya lo vimos en este pasaje. En otro pasaje Pablo habla de la necesidad de perdonar a otros. ¿Para qué? ¿Por qué también es importante o necesario perdonar a otros? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Lo vuelve a repetir Pablo en 2 Corintios 2, 10 y 11. Si alguien lo tiene, adelante. Pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Entonces, lo enfatiza el apóstol Pablo. Debemos buscar el perdón
para que Satanás no gane ventaja alguna. No debemos darle oportunidad, porque él es hábil, él es poderoso, no debemos tampoco subestimarlo. Sí, es verdad que tiene poder, que tiene habilidad de hacer cosas malas. Sin embargo, Dios, nuestro Dios, es más poderoso. Ya lo ha vencido e incluso ya lo ha sentenciado. Le permite algunas cosas, pero en esas situaciones que Dios le permite, aún Él puede causar daño dentro de los hijos de Dios. Se inmiscuye y hace daño. Y nosotros tenemos que buscar que ese daño no llegue. Y aquí Pablo, el Dios a través de Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo nos da las instrucciones, la manera de cómo esforzarnos en evitar que Satanás cause daño en medio de los hijos de Dios. No debemos dejar para después esta situación de perdonar, de otorgar el perdón. Debemos hacerlo de inmediato para agradar a Dios en primer lugar, pero también para evitar consecuencias por esas ofensas. Y esas consecuencias pueden ser también a través de lo que Satanás pueda hacer o pueda lograr. Entonces no demos lugar al diablo. Siguiente punto, dice, medite por un momento, ¿en qué formas podría Satanás ganar ventaja si permitimos que el rencor se apodere de nosotros? ¿De qué manera se les ocurre que Satanás puede ganar esa ventaja? Sí, lo mencionaba hace un ratito también nuestro hermano Max, ¿verdad? Si dejamos que el enojo crezca, después se puede convertir en ira, es decir, un enojo ya con violencia, con actitudes incorrectas, un enojo a un nivel elevado. Y si lo dejamos avanzar, puede venir posteriormente el rencor. Y lo mencionábamos también al principio, cuando estamos en esta situación de una ofensa y de no perdonar, no buscar el perdón, caemos en un hoyo de amargura que está muy relacionado con el rencor. Estamos recordando nada más lo que nos hicieron, estamos volviendo a sentir lo que nos hicieron, y no perdonamos o no buscamos el perdón y vivimos en un hoyo, en un círculo de amargura. De esa manera le damos esa oportunidad a Satanás de ganar ventaja. Si nosotros caemos en esos puntos, en esos extremos, nuestra vida cristiana se debilita. Eso implica un alejamiento o una separación de Dios. Y mientras más nos alejemos, mientras menos cerca estemos de Dios, Satanás tiene más oportunidad de atacarnos y de causar daño en la vida del cristiano. No solo de atacarnos, de causar daño y de lograr algunos de sus propósitos. Entonces no debemos dar ese lugar al diablo. En la parte de abajo de esa página 18 tenemos un recuadro que dice prisioneros de la amargura. Y dice así, hay muchos cristianos que rechazan el mandato bíblico de perdonar a otros, prefiriendo guardar el rencor contra los que les han herido. Prefieren la venganza al perdón y muchas veces dicen estas frases, jamás lo perdonaré por lo que me hizo. ¿Cómo lo voy a perdonar así de fácil? Quiero verlo sufrir. Lo que estas personas no entienden es que ellas mismas son las que sufren más. Al rehusar perdonar a otros, se convierten en personas amargadas. No son libres, sino por el contrario, son esclavos del odio y de la búsqueda de venganza. No pueden estar en paz. Su amargura afecta sus relaciones con otros y con Dios. No importa si la otra persona no merece el perdón. Es un mandato bíblico perdonar. Solo así puede uno vivir libre. Entonces, repito, la lección se llama así, perdonar para ser libres. ¿Libres de qué? Aquí lo leemos. Al no buscar el perdón, al no otorgarlo, nos volvemos esclavos del odio y nos volvemos esclavos de la búsqueda de la venganza. El perdonar o el buscar el perdón significa que estamos buscando dejar esa situación en el pasado.
Si bien, como mencionábamos al principio, quizá nunca la podremos como tal olvidar, pero sí podemos esforzarnos en buscar que a pesar de que la recordemos en alguna situación, ya no nos cause el daño, ya no tengamos un resentimiento, ya no lo volvamos a sentir como en la ocasión original. No podemos estar en paz, sino que la amargura afecta nuestras relaciones con otros y con Dios. Si nosotros estamos enojados con alguien, repito, eso se va a reflejar. Los demás se van a dar cuenta de nuestro cambio de actitud y nuestra relación no va a ser la misma. Y por supuesto también nuestra relación con Dios está afectada. Y la palabra de Dios nos lo dice. No podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, si a nuestro hermano, al que vemos, no lo amamos. Entonces, nuestra relación con Dios tampoco está bien. Nuestra relación con Dios se afecta cuando tenemos una situación pendiente con nuestro hermano. Cuando nos ha ofendido o le hemos ofendido y no buscamos pedir perdón o no le queremos otorgar el perdón, no podemos pretender estar bien con Dios. Debemos otorgar también el perdón considerando que a nosotros también se nos ha perdonado mucho. Creo que muchas veces no somos tan conscientes de cuánto Dios nos ha perdonado. Y por eso subestimamos ese concepto, ese punto, esa importancia del perdón de Dios para con nosotros. A veces pensamos que son pocas las cosas que Dios nos ha perdonado. Muchas veces tenemos ese concepto, esa idea, y eso nos lleva a amar poco a Dios. Y Jesús mismo lo expresó en una parábola. ¿Se acuerdan cuando un recaudador de impuestos, si no mal recuerdo, lo invitó a una comida, no con buenas intenciones, y bueno, Jesús llega a esa comida, lo atienden, y después llega una mujer de dudosa reputación. ¿Pero qué es lo que hace esa mujer de dudosa reputación? Le lava los pies con un perfume muy caro y con sus lágrimas también lava los pies. No, perdón, fue con sus lágrimas. Fue con sus lágrimas que le lavó los pies y le secó los pies con sus cabellos. Y el fariseo, el publicano estaba ahí viendo toda esa situación y él pensó en su corazón, si este fuera realmente profeta, ¿qué? Sabría quién es esta y todo lo que ha hecho. Y Jesús sabía lo que él estaba pensando, ¿verdad? Y Jesús le dice, te voy a decir una historia. Un prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 50, el otro le debía 500, y como ninguno de los dos tenía la manera de pagarles, el prestamista tuvo un buen corazón, ¿y qué hizo? Le perdonó la deuda a los 2. La pregunta es, ¿cuál crees tú que le amará más? Y le dijo, yo creo que le amará más al que más le perdonó. Exactamente. Al que más se le perdona es el que más ama. Y en ese caso, esa mujer era consciente de la situación en la que estaba. Sabía que no era digna de acercarse siquiera a la presencia de Dios. Reconocía la maldad en ella. Reconocía que había hecho muchas cosas malas. Sin embargo, el otro personaje no es que fuera una buena persona. No es que no hubiera hecho cosas malas. No las había reconocido. No se daba cuenta de la condición en la que estaba. Y eso no le permitía ver cuánta necesidad tenía de ser perdonado por Dios, por Cristo en esta situación, en este caso, ¿verdad? Entonces, Él no mostró tanto amor, tanta humildad, tanta humillación, como sí lo mostró esa mujer. Y repito, muchas veces nosotros somos así. Pensamos, no, pues yo he tratado de vivir una vida buena, yo me he esforzado, aún como cristianos. No, yo llevo tantos tiempo de cristianos y sí he tropezado, pero han sido tropiezos pequeñitos, ¿verdad? Muchas veces tenemos esa idea, ese concepto. Sin embargo, tenemos que recordar y reconocer siempre de manera constante que no somos dignos
de haber sido perdonados por Dios. Nuestras ofensas son las mismas que de las personas que están allá afuera. No somos mejores que ellos. Nuestro pecado de quizá una mentira, de quizá una mala actitud con nuestros hermanos, de quizá tomar algo que no era mío, algo de poco valor probablemente, es lo mismo delante de Dios que aquel que ha asesinado a otra persona. Es lo mismo delante de Dios que aquel que ha cometido los peores actos que la humanidad considera. Debemos ser conscientes de que nuestro pecado ofende a Dios en todo momento. Y si podemos esforzarnos en ser conscientes de eso, de que cualquiera de nuestros pecados ofende profundamente a Dios, podremos comenzar a amarle más. Así como fue necesario que Dios mandara a Cristo a la tierra a sufrir, a padecer, a ser colgado, a ser crucificado por un asesino, por un narcotraficante, por un secuestrador, por aquella persona a quien nosotros tengamos en la peor, se me fue la palabra, en el peor concepto. Ese mismo sacrificio fue necesario para perdonar una mentira nuestra. Así de ofensivo es cualquiera de nuestros pecados delante de Dios, de manera que tuvo que mandar a Cristo para perdonar esa mentira, ese pequeño pecado que cada uno de nosotros hemos tenido. Vamos a pasar a la siguiente página. Antes en la página anterior, en la página 18, en el recuadro del lado derecho, tenemos algunos puntos. Al principio nos dice perdonar, lo que es y lo que no es. ¿Qué significa perdonar al otro? Y más abajo tenemos cuatro puntos que un autor, Neil Anderson, menciona en uno de sus libros acerca de la importancia del perdón. Ojalá puedan leerlo en casa, de verdad son muy interesantes, para poder meditar en ello, en la importancia que para Dios tiene el hecho de perdonar y de otorgar el perdón entre los hijos de Dios. Pasamos a la siguiente página, al punto número 6, Efesios 4:31. Nos exhorta a desechar la amargura y el enojo y la ira. ¿Cuál es la alternativa contra la ira y la amargura? Efesios 4:31, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda maldad. En lugar de eso, ¿qué debemos buscar? Debemos buscar ser perdonadores. Lo dice el siguiente versículo, el 32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios nos ha perdonado. Y es lo que acabamos de mencionar. ¿Cómo no vamos a poder otorgar perdón a otra persona si nosotros hemos sido perdonados de haber sido lanzados al infierno, de haber sido castigados por el pecado que hay en nosotros? Es muy grande el perdón que Dios nos ha otorgado. ¿Cómo no vamos nosotros a poder perdonar a nuestros hermanos? Debemos hacerlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo perdonar a otros? Punto número 7. ¿Cuál es el modelo para perdonar a otros? Pues ya lo acabamos de mencionar. Dios nos perdonó en Cristo, así lo acabamos de leer, Efesios 4:32. Perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Ahora, ¿cómo es el perdón de Dios? ¿A qué clase de personas perdona Dios? Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿A quiénes perdona Dios? A los pecadores, a quienes le ofendemos. Él nos ha perdonado y nosotros también debemos tener esa misma actitud
de buscar y mostrar perdón a los demás. Vamos a leer nuevamente Romanos 12. Romanos 12, 18 al 21 para contestar las siguientes preguntas. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. ¿Es posible estar siempre en paz con todos? Sí es posible, no es fácil, no es sencillo. Y precisamente poder llevar a cabo esto requiere de que nosotros tengamos una dependencia constante de Dios, del control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y así como lo estuvimos estudiando durante nuestro estudio verso a verso de Hechos, ¿en qué consiste? ¿O qué implica el hecho de ser controlados por el Espíritu Santo? Estar siendo llenos del Espíritu Santo. Debemos buscar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. De esa manera, esto puede ser posible. Estar en paz con todos, a pesar de que nos ofendan, o a pesar incluso de que nosotros ofendamos a alguien. Si después de eso nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo, podemos pedirle perdón a nuestro hermano a quien hemos ofendido, o podemos perdonar a nuestro hermano que nos ha ofendido, y de esa manera es posible estar en paz con todos, como lo vemos en este versículo. Aunque no puedo obligar a todos a buscar la paz conmigo, sí puedo estar en paz yo hacia con ellos. Puedo hacer mi parte, la cual es perdonar a los que me ofenden y ofrecer disculpas a los que he ofendido. Y repito, no es sencillo, no es fácil. Muchas veces nos quedamos pensando en lo que nos hicieron a nosotros. Y muchas veces pensamos, no, él debe venir, él debe tomar la iniciativa y debe venir a pedirme perdón. Pero muchas veces lo hacemos con orgullo, pensando en nosotros. Y muchas veces pensamos incluso, ojalá que venga y hasta le voy a decir, no te perdono. Deja que pase más tiempo, que se me baje y luego vienes otra vez y me pides perdón y a ver si ya te perdono. Y esa no es la actitud que debemos mostrar. Dice aquí que nosotros debemos hacer nuestra parte. No podemos obligar a que los demás estén en paz con nosotros, pero nosotros debemos estar preparados para poder hacer nuestra parte. Nosotros debemos esperar a que, como mencionábamos hace un momento, que se debe buscar el perdón de manera inmediata. Entonces nosotros también de manera inmediata debemos estar preparados para otorgar el perdón. ¿Cierto? ¿Qué pasa si nuestro hermano que nos ofendió reconoce su error, busca solucionar la situación, busca pedirnos perdón y nosotros seguimos en nuestra ofensa, seguimos doliéndonos en lo que nos hizo? No vamos a permitir que ese perdón se dé, y eso va a depender de nosotros, de no otorgar el perdón. Pero dice aquí esta parte de la lección que nosotros debemos estar preparados para hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Si nosotros somos los ofendidos, debemos estar prontos a olvidar la situación, a superarla y a otorgar el perdón. Y repito, muchas veces pensamos en la ofensa que nos han hecho y pensamos en cómo desquitarnos o cómo devolverla, como se dice comúnmente, y nos enfrascamos en eso y no nos enfocamos en otorgar el perdón, en olvidar la situación, en dejarla atrás y continuar avanzando. Según el versículo 19, ¿por qué no debemos buscar la venganza? La venganza es de Dios, le pertenece a Él. Él hará justicia. Él sí es un Dios justo y un juez justo, y nosotros muchas veces podemos juzgar equivocadamente y emitir un juicio desmedido, incorrecto, basado
en el daño que creemos que nos han causado, ¿cierto? Pero Dios sí es un Dios, un Dios y un juez justo, y Él juzga justamente por eso. A Él le pertenece la venganza, el pago de cada acto, de cada situación. A Él le corresponde la venganza. Entonces debemos dejar que Dios traiga las consecuencias sobre cada persona. De manera justa lo va a hacer Él. Si la persona que nos ofendió se arrepiente de manera pronta, seguramente Dios disminuirá el castigo que habrá de venir sobre esa persona. Y si esa persona se endurece y tarda y pasa tiempo y no nos pide perdón y se crea una situación mayor, Dios también será un Dios justo y un juez justo para castigar justamente o para permitir consecuencias justas a esa ofensa, a ese pecado que habrá cometido esa persona. Y tenemos ahí un par de preguntas muy sencillas, pero muy claras en este concepto. ¿Escaparán sin castigo los que hacen daño a otros? No, a Dios no se le escapa nada. Y repito, Dios es un Dios justo y Él paga justamente a cada uno según sus actos. ¿Arreglará cuentas Dios con ellos algún día? Sí, definitivamente. Y nosotros lo hemos mencionado muchas veces. Todos debemos de dar cuentas delante de Dios de cada uno de nuestros actos. Todos tendremos que comparecer delante de Dios y dar cuenta de nuestros actos. El punto número 11, otra pregunta, dice, ¿cómo se debe enfrentar lo malo? Versículo 21, lo acabamos de leer. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Y nosotros debemos enfocarnos en eso, en actuar de manera correcta, de manera que agrade a Dios. No debemos pagar mal con mal. Y lo mencionaba arriba, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué debemos hacer? Darle de comer. Sí, nos ha ofendido, nos ha causado un daño, pero nosotros debemos hacerle bien. Porque aunque nos haya ofendido, aunque sea nuestro enemigo, antes que eso es nuestro prójimo. Es un ser creado a la imagen de Dios y nosotros debemos buscar honrar esa imagen de Dios que Dios ha puesto en él. Por eso debemos actuar con bien. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Y nuevamente, eso no es sencillo, no es fácil, pero es el consejo que la palabra de Dios nos da. ¿Cómo puedo vencer lo malo con el bien? Lo vimos ahí en el versículo 20, lo acabo de mencionar, siendo bueno con nuestros enemigos. Hacerle bien a nuestro prójimo, exacto. El punto 13, ¿hay límites al perdón? ¿Cuántas veces debemos perdonar? Bueno, creo que todos leemos o conocemos esa historia. Mateo 18, 21 al 22. O sea, 490 veces. Sí, es una expresión, ¿no? Es una forma de decir que cada vez que nos perdonen, que nos ofendan, perdón, debemos otorgar el perdón. No se refiere a exactamente 490 veces, sino es un simbolismo para decir que todas las veces que vengan, aun cuando pase esa cantidad, nosotros debemos estar prestos a otorgar el perdón. No es que le digamos a nuestro hermano, ya llevas 489, ya nada más te queda una. Gama. Muy cierto, muy correcto, muy buen comentario. Si nosotros no perdonamos a nuestro hermano, aun cuando él ya le ha pedido perdón a Dios, nos estamos poniendo por encima de la posición de Dios. Nos estamos creyendo más que Dios. Y eso de ninguna manera puede ser posible, mucho menos en alguien que dice ser hijo de Dios. Entonces,
si Dios le perdona, si Dios le otorga el perdón, ¿cuánto más nosotros también debemos hacerlo? No hay límites para el perdón. Siempre, cada vez que nuestro hermano venga de una manera genuina a pedirnos perdón y en arrepentimiento, nosotros también debemos ser humildes y debemos otorgar ese perdón y reconciliarnos con nuestro hermano, restaurar nuestra comunión entre hermanos. Según lo menciona Jesús, hay ocasiones cuando es imposible o cuando no es necesario perdonar. ¿Qué creen? Siempre debemos perdonar. Voy a leer el pasaje, Mateo 18, 21 al 22. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo vaya a perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces, repito, esta expresión daba a entender un número incontable de ocasiones, que cada vez que venga alguien a pedirnos perdón, nosotros debemos otorgarlo. No hay un límite, por lo tanto, no hay alguna ocasión o alguna situación que nos imposibilite el perdonar a nuestro hermano. Siempre debemos perdonar. Y más abajo, al final de esa página, tenemos igual algunos consejos, algunos puntos que dice ahí: pasos para perdonar a otros. Y ahí muestra las actitudes que nosotros debemos tomar y buscar, pero sobre todo la guía de Dios para tener esa reconciliación con nuestro hermano. Ya sea que nosotros hayamos ofendido o ya sea que nosotros tengamos que perdonar alguna ofensa a nuestros hermanos. Ojalá también la puedan leer en casa y meditar en ella y recordar en algunas ocasiones en que nosotros hayamos ofendido a alguien o nos hayan ofendido, ¿cómo hemos reaccionado? Comparen si hemos seguido alguno o quizá todos de estos puntos que ahí menciona. Y probablemente en algunas ocasiones no hemos seguido esos pasos, o nos los hemos saltado, o quizá por completo los hemos evitado. Y piensen o recuerden en qué consecuencias ha traído esa situación. Y entonces meditemos en que es necesario buscar la dirección de Dios, tanto para pedir perdón en alguna situación como para otorgar el perdón a nuestros hermanos. ¿Algún comentario que quieran agregar? ¿Alguna pregunta? ¿Sí, Eve? Sí, es lo que mencionábamos al principio. El perdonar nos hace libres, libres de la esclavitud, del odio y libres de la esclavitud de buscar la venganza. Cuando otorgamos el perdón o cuando pedimos perdón, estamos buscando que esa situación quede en el pasado, que aunque si bien es cierto, la llegamos a recordar en algún momento, pero ya no nos afecta, ya no volvemos a sentir, ya no tenemos resentimiento por lo que se provocó originalmente por esa ofensa. Y sí, como dice nuestro hermano Eve, ya lo ha experimentado, y el pedir perdón o el otorgar perdón trae paz a nuestras vidas, nos libera de esa carga, de esos pendientes. ¿Sí, hermana Lila?
Claro, claro, sí, eso también es importante y sí, no lo mencionamos, pero sí, cuando llegamos a causar una afectación que repercute en lo material, también es un buen testimonio, es algo justo, es algo correcto y ayuda también a resarcir el daño, a mostrar también que el arrepentimiento es genuino, el hecho de reponer esa situación material en la medida de nuestras posibilidades y aún buscarlo más allá por la afectación que hayamos causado a nuestro hermano, a la otra persona. Eso también es muy importante. Perdonar, otorgar el perdón, pero también restituir el daño, la afectación material que hayamos causado. Claro, es bíblico, sí, en el Antiguo Testamento tenían que restituir. Bueno, era otra manera en que se manejaba, ¿no? Porque incluso decía diente por diente, ojo por ojo, pero bueno, ya es otra situación. Pero sí, hay que restituir el daño material que hayamos causado. Beto. Sí. Muestra que nuestra actitud es genuina y es sincera. Y como mencionan, es bíblico y es un buen testimonio para, en primer lugar, para la iglesia, pero incluso también para los de afuera. Sí. Sí, tener una actitud honrosa y generosa hacia la otra persona, ¿sí? Es verdad, es bíblico también, claro. Es bíblico también y el máximo ejemplo lo vivimos en nosotros. Dios bien pudo habernos perdonado nuestros pecados y hasta ahí. Dios bien pudo habernos dicho, sí, te perdono tus pecados y continúale como ibas y ya. Pero no, Dios ha hecho una obra maravillosa en nosotros y hay una ilustración que creo que con eso cerramos. Había una persona que le debía una cantidad para él impagable al banco y entonces pues estaba ante esa situación, ¿no? Pero llega una persona con una cantidad a favor en el banco igual o mayor a esa deuda que tenía la otra persona. Y bueno, pues esa persona es Jesús, ¿no? Ya personificándolo. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que hizo Dios? Bien pudo haber con ese saldo a favor, haber liquidado la cuenta del deudor, en este caso nosotros, ¿cierto? Pero ¿cómo se quedaban las cuentas? El que Jesús, el Señor que tenía un saldo a favor, se quedaba en cero por pagar nuestra deuda y nosotros también nos quedábamos en cero porque ya nuestra deuda estaba pagada, ¿cierto? Pero no, eso no fue exactamente lo que hizo Dios o lo que hizo Jesús. Lo que hizo fue cambiar el nombre de los cuentavientes. El deudor ahora se llama Jesús o se llamó Jesús ahí en la cruz del Calvario. Él cargó con esa deuda, sobre él fueron las consecuencias de esa deuda. ¿Y con nosotros qué pasó? Nos dio todo ese saldo a favor. Ahora nosotros somos objeto de todas las bendiciones de Dios.
nos puso en el lugar de Cristo, nos hizo sus hijos y nos trata como su Hijo Jesucristo. Entonces, Dios al perdonarnos fue muy generoso en la manera en que lo hizo. Y como dice nuestro hermano Max, nosotros también debemos buscar perdonar o pedir perdón de esa manera, compensando a los demás. Vamos a terminar orando a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por este tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por esta lección, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Gracias porque tú has hablado en nuestras vidas, Señor. Gracias por este consejo, por esta sabiduría que tú traes delante de nosotros. Permítenos también a nosotros ser sabios, de manera que podamos traer esta enseñanza a lo profundo de nuestra mente y a lo profundo de nuestro corazón y poder aplicarla. Tú sabes cuánto nos cuesta, Señor, poner en práctica tu palabra, pero pon humildad, Señor, en nosotros. Pon la actitud de obedecerte, de honrarte a ti, Señor, de serte agradables a ti y de esa manera bendecir y edificar a nuestros hermanos. Gracias, Padre, una vez más por este tiempo. Ayúdanos a ser perdonadores, pero también a pedir perdón cuando ofendemos a nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, y te alabamos y bendecimos tu nombre. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un par de minutos e iniciamos nuestra reunión.